Bueno, vamos a meditar sobre qué capítulo del Evangelio según San Juan. Fíjense, San Juan era el discípulo más espiritual, el que más conocía espiritualmente a Jesucristo nuestro Señor, el de mayor intimidad, el discípulo amado. Y este capítulo es escrito, por supuesto, después que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, ascendido al cielo, después que la iglesia está en ejercicio durante varios años y está basado en una reflexión muy profunda del apóstol sobre el misterio eucarístico. Y lo traigo a ustedes para que sepan que la Eucaristía ha sido una verdad vivida desde el mismo comienzo de la iglesia. No surgió después, no es un invento posterior, sino que la tradición de la Eucaristía en la iglesia se remonta hasta el mismo Jesucristo el Señor. Entonces de Él viene esa enseñanza y esa invitación a todos sus discípulos a acercarse a Él, a alimentarse en la Sagrada Eucaristía. Y San Juan coloca este discurso, lo llaman el discurso del pan eucarístico o el discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, lo coloca en ese capítulo después de mostrar en versículos anteriores gran poder del Señor. Entonces, antes de esta narración está la multiplicación de los panes, está el caminar de Jesucristo sobre las aguas. Entonces está mostrando a un Jesús ya en una exhibición de poder que no tiene límite. Jesucristo es aquel que es capaz de hacer lo que quiere. Lo dice y lo hace. Perfecto. Entonces, contemplando a ese Jesús que actúa con el poder de Dios, vamos a comenzar a escuchar y a reflexionar sobre este capítulo. Jesucristo nuestro Señor ha multiplicado los panes, lo quieren hacer rey. Jesús sube a un monte a orar mientras le ordena a los discípulos que se retiren a la otra orilla del mar de Tiberíades. Los discípulos, haciéndole caso, lo dejan a él y se van a la otra orilla. Jesús queda arriba en el monte orando, o en la elevación que había allí en esa tierra orando, en un grupo de los que recibieron el pan que se multiplicó quedan abajo, mientras los discípulos se van a la otra orilla. No vamos a entrar a conversar sobre lo que pasó en ese navegar de los discípulos de esta orilla hasta Cafarnaúm. No vamos a entrar. Simplemente las barcas, al darse cuenta, creen que Jesús está en el monte. No se imaginan nunca que Jesús se ha ido porque la barca se había ido. Perfecto. Entonces se dan cuenta que Jesús se ha ido. Jesús se fue caminando en medio de la noche sobre las aguas al encuentro de los discípulos. ¿Ustedes lo recuerdan? Y allí viene el episodio de que montan a Jesús. Pedro le pide que camine, que lo haga caminar, y Jesús le dice que venga. Pedro duda, se hunde, Jesús se monta y la barca, ¡pum!, de repente aparece en la otra orilla. Bueno, a esa orilla lo fue siguiendo la gente que estaba allí y mucha otra que llegaba de Tiberíades
para encontrarse con Jesús, porque todos querían ver, conocer y sobre todo ser testigos de lo que hacía el Señor, porque tenía una fama muy grande y todos querían conocer. Cuando estos discípulos llegan a la otra orilla, al encontrarle a la orilla del mar a Jesús, le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Lo preguntan porque ellos no vieron cuándo es que Jesús cogiera alguna barca para irse en la noche, sino que vieron solo a los discípulos. Mire, Jesús pasó por alto esa pregunta. Lo que les responde es, en verdad les digo. Y esta frase de en verdad les digo, la utiliza mucho Jesús cuando quiere impartir una enseñanza importante que sobrepasa cuanto nosotros hayamos oído o entendido alguna vez. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Esta pobre gente no era capaz de reconocer en el poder de Jesús y en particular en la multiplicación de los panes un signo que identificaba al Mesías, al enviado de Dios, como había sido anunciado desde antiguo por los profetas. El Mesías era aquel que venía a salvar al pueblo y a servir una mesa especialmente para los pobres. Esta gente, atosigada por el hambre o solamente tenía lugar en su vida para las necesidades materiales, no era capaz de ver más allá. Ustedes, en lo que yo he hecho, no han identificado los signos con los que tenían que reconocer al Mesías, al enviado de Dios. Ustedes me buscan porque les he dado pan y les he calmado el hambre. Entonces, fíjense, hermanos, y tratemos de identificarnos nosotros con eso, porque muchas veces, pues de Jesús solo esperamos que nos solucione nuestros problemas temporales, nuestros problemas materiales. Y solo tenemos un tiempo para relacionarnos con Jesús cuando estamos agobiados por las necesidades y le pedimos que nos solucione los problemas. Más allá de eso, no hay Jesús. Jesús no sirve sino para eso. Jesús es el mentor. Entonces, no critiquemos a estos pobres hombres. Continúa diciéndole Jesús, obren, trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces invita a los asistentes, sus discípulos, a tener aspiraciones más allá de lo material, que tengan aspiraciones a la eternidad. Ese alimento, dice Jesús, que se identifica como el Hijo del Hombre. Esto es muy importante. Cuando Jesús le dice a unos judíos, la que el Hijo del Hombre les dará, y estoy seguro que él se señalaba, los judíos entendían perfectamente que Jesús hacía para sí la profecía de Daniel, donde veía que entre nubes descendía del cielo un como hijo de hombre. Jesús les está diciendo, yo soy el prometido por Dios
a través del profeta Daniel. Ellos lo entendían, ellos conocían las Sagradas Escrituras, la meditaban todos los sábados en la sinagoga. Jesús está hablando su lenguaje, no solamente porque está hablando en hebreo o en arameo, sino porque les está hablando de el lenguaje bíblico que ellos conocen. El que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre lo ha marcado con su sello, el sello del Espíritu que le permitía hacer las obras que tenían que identificarlo o que debían identificar. Yo soy el enviado de Dios. Entonces, los que le escuchan le dicen, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y Jesús les responde, la obra de Dios, lo que quiere Dios de ustedes, es que crean en quien Él ha enviado. ¿Qué les había dicho antes? ¿Quién era el enviado? Ajá, ¿y por qué? ¿Cómo identifican ustedes que Jesús ha dicho que es el enviado del Padre? ¿Ah? Se identifica ante ellos como aquel visto por Daniel en la visión que descendía desde la nube del cielo a tomar posesión y Dios le daba en posesión un reino. Lo identifican, se identifica como tal y dice, les recuerda que por las obras debían reconocer. Nosotros decimos, por las obras los reconoceréis. Bueno, a Jesús han debido reconocerlo por las obras que hacía, porque en el Antiguo Testamento ya venía anunciado que Él iba a dar la vista a los ciegos, ir a levantar a los cojos, iba a resucitar a los muertos. Todo eso era anunciado en el Antiguo Testamento y los judíos, agobiados por las penas temporales, eran incapaces de ver lo que al Mesías y lo que Él les traía, que era muy importante. Ellos entonces le dijeron, cuando Él les dijo que venía del cielo, que Dios lo marcaba con su sello, le dicen, entonces, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? Acaban de ver la multiplicación de los panes, pero ellos querían otro signo. ¿Qué obras realiza? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Había una tradición entre el pueblo judío que decía que el Mesías que había de venir iba a ser un nuevo Moisés. Y todos esperaban que realizara las mismas obras que realizó Dios a través de Moisés. Entonces ellos estaban enfrascados en sus tradiciones y se negaban a abrirse a la revelación, a la novedad que traía Jesucristo. Así somos nosotros. Que mi abuelita me lo enseñó así. Es que allá en mi pueblo se hace así. Y no salimos de eso y somos incapaces de dar un paso más hacia la madurez espiritual porque nos quedamos, yo le hago la procesión al Santo Niño. No está malo, pero da un paso más. Mi fe consiste y la vivencia de mi fe en ir a la procesión del Nazareno todos los miércoles santos. No está mal, pero no te quedes en eso. Ve más allá. Hay más que beber, hay más que recibir. Jesús les respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. El verdadero pan de Dios es el que y da. Fíjese. Entonces es un pan que baja del cielo y da vida no solo a los que estaban en el desierto
como el pueblo de Israel, sino que ese pan que baja del cielo da la vida a todo el mundo. Y da la vida al mundo. Entonces es un alimento por demás diferente. Es un alimento por demás especial. Y es importante que recuerden esto, que el pan baja del y es el verdadero pan que baja del cielo. Un pan que deja muy atrás al maná. El pan del cielo que los judíos veneraban. Entonces fíjense que ellos, comprendiendo a Jesús lo que les estaba diciendo, hablaba en su idioma, hablaba desde la tradición bíblica que ellos conocían. Ellos están entendiendo perfectamente lo que Jesús les está diciendo. Literalmente lo están entendiendo. Y le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Ellos quieren ese pan especial que Jesús ofrece y que dice que solo Él puede dar. Y Jesús les responde: yo soy el pan que baja del cielo. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Yo soy el pan de vida. Señor, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan. El pan que da vida al mundo. Ustedes quieren ese pan, me lo acaban de decir. Pues vengan a mí, nunca más tengan hambre. Vengan a mí, nunca más tendrán sed. ¿No les recuerda la voz de Jesús en la fiesta de Jerusalén? El que tenga sed, venga a mí y beba. Pero ya se lo he dicho, continúa Jesús, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, tomen apunte de esta frase, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Aquí están contenidas dos cosas. Primero, que Jesús baja del cielo. Hay una referencia velada a la encarnación. Yo he bajado del cielo. Y les dice que todo lo que le dé el Padre vendrá a él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Entonces aquí la vida que ofrece Jesús, la vida que traje Jesús, la vida que es Jesús, ya sabemos qué es. ¿Es la vida? La vida eterna. La vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, quien se acerca a Jesús recibe la vida eterna. Y la vida eterna es garantía o prepara para la resurrección, el último día. Entonces hay una escatología inmediata, una eternidad que se recibe para disfrutarse plenamente al final de los días, en la venida de Jesús, con la resurrección de los muertos. Pero antes tú tienes que recibir ese pase. Esa eternidad tiene que sembrarse en ti para que germine y dé mucho fruto en la eternidad
de la segunda venida de Jesús. Eso es lo que te trae Jesús. Eso es lo que me trae Jesús. Eso es lo que nos trae el pan de vida que baja del cielo. Jesús se encarnó para darnos eso. Él se hizo mortal para darnos a nosotros eternidad. ¿La queremos? O lo que queremos es que Jesús nos consiga el kilo de harina que necesitamos, que nos consiga un pedacito de carne que tengo tiempo que no como, ¿verdad? Todo eso tenemos derecho a esperarlo y a pedirlo, pero muchas veces nos quedamos en eso nos agobia, copa todo nuestro ser y perdemos el horizonte de la eternidad, del cielo, de la resurrección y no vivimos según eso. Entonces, vivir la religión de esa manera, el cristianismo de esa manera, es realmente una pérdida por la inmensidad que estamos dejando de lado. Que quería comentar cuando el versículo donde el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy ese pan bajado del cielo. Y dice, se los he dicho, pero no creen, ¿verdad? Entonces, en esta última exposición vemos que esa vida eterna que se nos da en la Eucaristía está íntimamente relacionada con nuestra fe, ¿sí? Con lo que nosotros esperamos. Cuánto nosotros creemos en aquello que recibimos y cuánto creemos y nos dejamos transformar por ese pan de vida. Porque esta palabra que le dice Jesús a ellos, ¿verdad? Os lo he dicho, pero no creen. Yo sentía que también nos lo decía a nosotros, no solamente aquello, porque estamos escuchando como que no nos quedamos, que nos están echando un cuento de hace mucho tiempo, con unas personas por allá que nunca conocimos, sino que esta palabra de Jesús tiene vigencia hoy y también nos la dirige a nosotros. ¿Cuál es la inquietud con todo esto? Que nosotros cuidemos de no quedarnos con una fe intelectual nada más. Yo sé que es Dios, yo sé que es Jesús, yo sé que en la Eucaristía es Jesús, sino también con una fe del corazón, ¿verdad? Con una fe del corazón que haga viva eso, que haga realidad, que algo pase en mí, que crea en esa transformación. En los temas que vienen en el retiro, pues vamos a desmenuzar un poquito más eso, pero desde ya escuchemos estas palabras como para nosotros. Y vamos abriendo el corazón y revisando cuánto creo, cuánto espero y cuánto me dejo invadir y transformar por este Jesús, pan vivo bajado del cielo. Pero estos versículos que San Juan inserta aquí sobre todo el que me dé el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré fuera y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. El Padre envía al Hijo para llevar a los hombres de vuelta al Padre, a la eternidad, ¿sí? Pero fíjense que Jesús dice todo lo que me dé el Padre. El creer es un don del Padre. Con el don de la fe, el Padre nos entrega a Jesús. Y Jesús a la vez pondrá a toda la humanidad en manos del Padre, como dice San Pablo, en el último día. Ese es el camino. Pero la fe es un don del Padre, el que el Padre me da. Ustedes no creen, déjense enseñar por mi Padre. Los judíos que están entendiendo esto perfectamente en el lenguaje judío habitual y en el lenguaje religioso que este pueblo maneja muy bien, lo están entendiendo, dicen, porque Jesús decía, yo soy el pan bajado del cielo, se quedaban viéndole y decía, pero bueno, ¿no es este Jesús, el hijo de José?
cuyo padre y madre conocemos. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Ellos están entendiendo. Jesús les está diciendo que Él viene del cielo, que Él no es de la tierra. Jesús les está hablando de su origen divino. Y ellos se resisten. ¿Por qué? Porque lo que están viendo y lo que están contemplando con los ojos, lo que están escuchando con los oídos y lo que están tocando con sus manos es a un hombre de carne y hueso a quien han visto crecer entre ellos y conocen a toda su familia. Es difícil comprender a estos pobres hombres a quien Jesús quiere arrancar del suelo para que pongan su mirada en las cosas de la tierra, para que entiendan un lenguaje espiritual, para que no se queden sembrados aquí y pongan su cima en el más allá. Jesús está haciendo ese esfuerzo de tratar de levantarle la mirada a esos hombres para que miren las realidades divinas y no se queden contemplando solo las cosas de la tierra. Jesús le dice, ellos murmuraban entre sí, pero Jesús, que conocía el pensamiento de las personas, le dice, no murmuren entre ustedes. Y les repite, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que ha venido de Dios, aquel que ha bajado del cielo, ese ha visto al Padre. Jesús les está diciendo que se dejen enseñar por Dios a través de Él. Porque Él ha visto al Padre, Él viene del Padre, Él y el Padre son uno, Él es del cielo, está en la tierra por accidente para buscar al hombre y volverlo a su destino original, que vuelva a la casa del Padre, para llevarlo a la eternidad. Y estos pobres hombres están como vueltos locos. ¿Cómo puede este decirnos esas cosas? ¿Qué cosas tan raras nos está diciendo? Jesús bajó del cielo. En verdad les digo, repite Jesús. Entonces, aquellos ponen, cuando Jesús les dice, en verdad les digo, aquellos paran las orejas. ¿Con qué nos irá a venir ahora? Porque ya estas palabras los invitan a recibir algo todavía más profundo. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres, y entonces habla de la novedad y de la grandeza del Nuevo Testamento en relación al Antiguo Testamento. Habla de la novedad y la grandeza de lo que Él trae en relación a lo que ellos recibieron, pues por Moisés y los profetas. Les dice, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. El pan que les dio Moisés los ayudó a sostenerse en el desierto, pero no evitó que murieran. Yo soy el pan bajado del cielo para que quien lo coma no muera. ¿Lo cogemos o no lo cogemos? Recuerden que los judíos le han dicho, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan vivo. Fíjate que no es el pan que da la vida, sino que yo soy el pan vivo. Ese Jesús va a dar la vida que está en Él. La vida que es Él es la que nos trae a nosotros. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Recuerden que dijo
Recuerden que les dijo en verdad les digo. Oigan lo que les va a decir ahorita. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Entonces el término pan, ese término pan que los judíos manejaban también, el maná, pan bajado del cielo, pan que da comida, pan que da sustento, ya desaparece. Ya Jesús les muestra el misterio más profundo. El pan que yo les daré es mi carne. Moisés les dio el maná. Yo les doy. ¿Qué les da? Yo les doy mi carne para la vida del mundo. Si estos pobres hombres no entendían, si les costaba entender, imagínense ustedes cuando Jesús les dice que les va a dar su carne. Estos pobres judíos que no podían comer nada porque estaba prohibido por la ley. Habían una serie muy larga de alimentos que los judíos no podían comer. Y Jesús les dice que tienen que comerse su carne. Y tienen que comerse su carne. Ustedes quieren eternidad, coman mi carne. Ustedes quieren resurrección, coman mi carne. Entonces los judíos, peor todavía. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Imagínense ustedes el asombro, la alarma, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Lo están entendiendo en su propio idioma. Los protestantes después dijeron, no, es que Jesús quiso decirlo, dijo de esta forma, pero no es así. No, los judíos, los contemporáneos de Jesús, los paisanos, lo están entendiendo perfectamente. Jesucristo los está invitando a comerse su carne. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús no les dijo, no chicos, es embuste, espérate ahí. Párate ahí, yo no quise decir eso. No. Jesús va para adelante. Y Jesús les dice, en verdad les digo, si no comen la carne, y les repite, del Hijo del Hombre, del que bajó del cielo, y no beben su sangre, ahora les agrega la sangre, que los judíos no podían comer carnes con sangre, porque se hacían impuros. Y Jesús les está diciendo, yo los voy a hacer tan puritos que les voy a dar la eternidad, que los voy a llevar para el Padre. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y se refiere Jesús a la vida eterna. Se refiere Jesús a la vida que Él trae. Se refiere Jesús a la vida que Él tiene. Si no me comen, no tienen mi vida en ustedes. Estoy recordando ahorita que Jesús nos ha invitado a acercarnos más, a ir a sus profundidades. Jesús nos quiere dar su vida. Jesús quiere que recibamos su vida y la recibamos en abundancia. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice otro episodio del Evangelio. Eso es lo que quiere darnos Jesús, la vida de Él, la eternidad de Él. Lo que es Él según el Padre, Él quiere que nosotros lo seamos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Oiga, tiene vida eterna. Yo como el cuerpo y la sangre de Jesús y recibo. ¿Qué recibo? Y después, y yo lo resucitaré.
haré el último día. Pero ya tenemos la eternidad con nosotros. Entonces, cuando yo me acerco a comulgar, hermano, estoy recibiendo eternidad. Estoy recibiendo gloria de Jesús, vida de Jesús en mí, en mi pobre ser humano, defectuoso, imperfecto. Aquí Jesús está sembrando la eternidad en mí, su vida en mí. Yo podría decir, Jesús se está injertando en mí. Pero si me injerta a mí, si se injerta Él en mí, es porque me está injertando a mí en Él. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sarmiento y la vid? Entonces, como ramas, como sarmiento en la vid, así Jesús nos hace con la comunión, y lo vamos a ver más claro en estos versículos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Ustedes tienen como muy grande el maná, pero ya salgan del maná. Yo les traigo algo superior. El maná solamente era figura de lo que yo les iba a traer. El maná solo era un anuncio de lo que yo les iba a mostrar. Ya dejen el maná atrás. Cojan al pan que baja del cielo. Porque este sí es verdadera comida. Jesús está hablando en un lenguaje sencillo. Esta sí es, mi carne sí es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, no como el maná que sus padres comieron en el desierto y murieron. El que coma mi cuerpo y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Yo veo a mi negra Carmen y veo que me mira con ojos de eternidad. Sí, porque Dios ha sembrado la eternidad en Carmencita y esa eternidad se manifiesta en su actuar. Entonces hay un hablar y un mirar y un actuar de eternidad en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan el canto del Padre? Hablaba de eternidad. Esta la vamos a cantar. Vamos a cantarlo ahorita. Vamos a cantarlo ahorita porque estoy viendo una hermana bostezando mucho y quiero ayudarla a que complete el capítulo 6 de San Juan. Este canto es compuesto por el Padre, quien vivía prácticamente en la eternidad. Los pies pegados en el suelo, viviendo la eternidad. Eso quiere Dios de nosotros. Ansias de volar a ti, ansias de vivir en ti, ansias de volar a ti, ansias de vivir en ti. Él me puso camino a las estrellas, Señor.
Esa no era, pero está bien. La de la eternidad es la que habla de la niña que vio en el sagrario. La niña le dijo, la eternidad. Pero bueno, esa la vamos a oír después. Esta estuvo bien buena y bien sabrosa, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, fíjense, el que come mi carne y bebe mi sangre, que esta es la otra enseñanza sobre la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Fruto, una acción de la Eucaristía en nosotros. Jesús, la eternidad en nosotros. Jesús, la vida del Padre en nosotros. Yo les digo, hermano, esto se puede quedar en pura teoría. Eso se puede quedar en cuento de camino si yo no creo en Dios, si el Padre no me da a creer. Pero si yo creo, hermano, esto tiene que postrarnos. Tiene que ponernos de rodillas ante Dios. Si yo creo, hermano, me están hablando de la cosa más grande que yo pudiera escuchar. Me están dando la cosa más grande a la que yo pudiera aspirar. No hay más grande. Me están elevando a la dignidad más grande que nadie pueda imaginar jamás. Yo y Jesús compartiendo una vida. Yo en Él en mí. Mire, mis pecados en Él. Toma mis pecados, mi ser pecador, Jesús. Ponlo en tu cruz. Que sean lavados y perdonados mis pecados con tu preciosísima sangre. Yo participo de la muerte de Jesús y participo de la resurrección, el bautismo. El bautismo, pero elevado a grado de perfección a través de la Eucaristía. Toma, Jesús, yo pongo mi ser en ti. Preséntate al Padre por mí, que cuando el Padre descienda a verme, te vea a ti, porque yo estoy en ti. Yo he sido absorbido por ti. Yo te ofrezco mi imperfección y tú muestras por mí tu perfección al Padre. Entonces yo soy sepultado con Cristo. El sepultado fue Cristo, pero yo voy en Él. El resucitado es Cristo, pero yo voy en Él. El subido al cielo, el que está sentado a la derecha del Padre es Cristo, pero yo estoy con Él. Y eso lo reconoce San Pablo, porque desde ahora estamos sentados a la derecha del Padre con Cristo. Entonces somos uno con Cristo. Es un misterio tremendo. Es un misterio que la mente no abarca, que solamente puede concebirse por la fe. Solamente, queridos hermanos. Ninguno de los sentidos ni nuestra inteligencia nos ayuda. Solamente la fe de un niño puede hacer que nosotros atrapemos el misterio y lo hagamos nuestro. Y entre más niños nos hagamos, más atrapamos del misterio. Yo estoy en Cristo. Cristo está en mí. El Padre me ve y ve a su Hijo. Ve la cruz, ve la sangre de su Hijo en mí. El Padre me ve sin pecado porque el Cordero de Dios los ha lavado.
Eso lo hace la fe, hermanos míos. El que crea, vivirá. Que es un lenguaje parecido al de Jesús con María y Marta. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí, esa es la verdad. Y se repite una y otra vez en los evangelios como para que a nosotros no nos quede duda. La duda que nos viene porque es una gracia demasiado grande, que nosotros, con todo y la soberbia que tenemos, sabemos inmerecida. Porque todos miramos más nuestros pecados que la misericordia del Padre. Todos estamos más pendientes del pecado y del mal que hacemos para juzgarnos y no de la infinita misericordia del Padre que ha hecho que su Hijo bajara del cielo y se encarnara para padecer en la cruz, morir y darnos la vida eterna. Eso no lo concebimos. ¿Quién ha dicho que alguien pueda llegar a hacer semejante cosa? Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Esto de que Jesús enseñara esto en la sinagoga tiene un sentido. En la sinagoga hacían presencia los maestros de Israel. Entonces, no es una conversación casual que Jesús está diciendo, sino es una enseñanza de la doctrina de Jesús para con sus discípulos. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escuchar? Pero sabiendo Jesús en su interior otra vez que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, esto los escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, los judíos estaban enrollados porque Jesús decía que Él había bajado del cielo. Que Él no era de este mundo, que Él venía del Padre. Que Él hablaba de lo que oía el Padre, que Él hacía lo que veía hacer al Padre. Esa era la predicación de Jesús. Y si Felipe, si quieres conocer al Padre, conóceme a mí. Tanto tiempo que tienes viéndome y dices que no conoces al Padre. El Padre y yo somos uno. Esa es la enseñanza de Jesús y es lo que no nos entra en la cabeza. Y estos pobres hombres no terminan de abrirse a esta realidad. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Y Jesús le dice, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Yo me imagino que el Señor lo diría irónicamente, porque está anunciando la ascensión. Ahorita se escandalizan porque yo dice que he bajado del cielo. ¿Cómo será cuando me vean? ¿Qué harán cuando me vean subir al lugar de donde he bajado? Cuando me vean en el esplendor de mi gloria. Cuando me vean constituido, Señor. Cuando me vean no con esta imagen de abajamiento y de humillación, sino de gloria, investido de todo el poder. ¿Qué harán? ¿Cómo dirán? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Vivan la vida del Espíritu, no se queden en la carne. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes, Jesús que los conocía y que conocía sus pensamientos, algunos que no creen. Igualito nos dicen los grupos de oración. Yo estoy aquí, yo he bajado, te lo digo, soy yo. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué te cierras a mi palabra? Y nosotros murmurando, ay, estas son bromas de Luisa, ahí viene Eleni otra vez, no, ¿dónde me meto? Y Jesús, soy yo, chico, ábrete a mí, pero nada.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de los que lo acompañaban, muchos de los que lo escuchaban y veían todo lo que hacía desde tiempo atrás, muchos al él hablar del pan de vida, lo dejaron. Eso mismo hicieron los protestantes. Después de andar en la iglesia durante muchos años, dejaron a Jesús por el pan de vida. Se resistieron a creer esta verdad. Ya no comen de la carne ni beben de la sangre del Señor porque se negaron a ser enseñados por el Padre. Nadie cree en mí si el Padre no lo atrae. Ustedes recuerdan que Jesús decía que tengo que ser levantado para atraer a todos hacia mí. Cuando sea levantado hacia lo alto, atraeré a todos hacia mí. La lección más grande del Padre, de Jesús. Jesús tenía que ser crucificado para que nosotros pudiéramos conocer la misericordia del Padre, su infinito amor por nosotros y nos acercáramos a Él. Si el Padre no me atrae, no creo. Si el Padre me atrae, le encuentro sentido a lo aparentemente loco que me dice Jesús. Entonces los discípulos lo dejaron y no volvieron más a estar con Jesús. Jesús entonces le dice a los 12, a los que ha elegido como apóstoles, como columna, aquellos mismos a quienes le preguntó, ¿qué dice la gente de mí y qué dicen ustedes de mí? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces a esto Jesús les renueva la pregunta después de este discurso del pan de vida. Después de hablar de que tienen que comer su cuerpo y su sangre, su carne y su sangre. Es muy interesante que no es cuerpo, sino carne y sangre. Para los judíos, en el conjunto de la carne y la sangre estaba la humanidad. Allí estaba la persona completa. Entonces Jesús se da completo. Jesús se da entero. Se da la carne y se da la sangre. ¿Y qué le dice? Se levanta nuevamente Pedro como aquella vez, en nombre de todos, y le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. No le dijo, nosotros entendimos, no le dijo, nosotros comprendimos perfectamente lo que nos quisiste decir, sino nosotros creemos, porque tú tienes palabra de vida eterna, nos lo has demostrado, tú eres el Santo de Dios. Y eso es lo que nos pide a nosotros el Señor hoy. Y en la segunda charla vamos a ver con mayor claridad cuál debe ser nuestra actitud ante la Eucaristía. Estos hombres creyeron, no entendieron, pero queda la palabra que le dijeron todos los discípulos antes a Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer su cuerpo y su sangre? En los versículos anteriores vimos que los discípulos escandalizados por el discurso de Jesús decían, este nos está ofreciendo su cuerpo, su carne y su sangre. ¿Cómo puede darnos este a comer su carne y su sangre? Estos hombres que creyeron pudieron ver
el final de la historia, pudieron estar presentes en la conclusión de la enseñanza. Vamos a buscar en el Evangelio, según San Lucas, la institución de la Eucaristía. Vamos a verla en San Lucas 20, 22, el preparativo de la cena pascual, la cena pascual. Entonces los discípulos siguieron con él pocos días, y el día de la Pascua, Jesús se dispuso a celebrar la Pascua con sus discípulos, ¿recuerdan? La última cena. Los reunió a ellos, los que habían creído, los que habían perseverado, y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé el producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Entonces los discípulos comprendieron de qué forma Jesús, el Todopoderoso, el que todo lo puede, les iba a dar de comer su cuerpo y su sangre. Se los iba a dar a comer en forma de pan y se los iba a dar a beber en forma de... Y ellos se acercaron y tomaron el cuerpo de Jesús, que es su carne, y lo comieron. Y tomaron el cáliz creyendo que, no sabiendo cómo lo hacía, sino creyendo que Jesús podía hacerlo, tomaron el cáliz, lo acercaron a sus labios y compartieron la sangre del Señor. Y desde ese día, Jesús se quedó entre los suyos en la Eucaristía. Le damos un aplauso al Señor. Bueno, que Dios nos conceda acercarnos también con la devoción con que lo hicieron estos hombres. Quería hacer dos comentarios. Uno en relación a lo de la fe. Hemos escuchado cosas como que si el Padre nos atrae, ¿verdad? Entonces alguno de nosotros puede quedar pensando que, bueno, soy inocente, no tengo la culpa porque el Padre no me ha traído, ¿verdad? O atrajo a aquel, pero a mí no. Entonces la fe nos la da Dios, como nos acaba de decir el doctor. Y la fe es para todos. El creer nos viene de Dios. El no creer viene de la voluntad de cada uno de nosotros, de la voluntad del hombre. ¿Ok? Entonces, si nosotros deseamos, quizás no comprendemos, quizás por primera vez estamos escuchando estas cosas, quizás las hemos escuchado tantas veces, pero no ha dado el fruto que el Señor espera, ¿verdad? Nosotros con el desear, con el pedir esa fe, el Señor
nos la va a conceder y nos va a atraer. El creer viene de Dios, el no creer viene de la voluntad nuestra, del uso de nuestra libertad, como estos que aquí en lo que escuchamos decidieron irse, dejarlo. No, yo no voy a escuchar más esta locura, yo me voy de aquí, ¿verdad? Ajá. Y otra cosa que quería compartir con ustedes, que me pareció tan hermosa, y es primera vez que yo la escucho, nunca antes la había escuchado, del Padre Canta a la Mesa, que tiene que ver con estas últimas, las palabras de la Eucaristía. Este es mi carne, ¿verdad? Y esta es mi sangre, que son las palabras de la consagración. El Padre Canta a la Mesa dice: siempre nos han enseñado que las palabras de la consagración las dice solo el sacerdote, ¿verdad? Entonces, fíjense, hemos escuchado aquí en esta enseñanza que Cristo se nos da entero en la Eucaristía, ¿verdad? Toda la persona de Cristo, todo lo que lo constituye a Él como lo que Él es, se nos da. Y eso está representado cuando se da, el Padre dice: tomad y comed. Cuando dice tomad y bebed, Jesús, ¿qué nos da? Su sangre. Y en la Sagrada Escritura, el dar la sangre significa dar la vida, entregar la vida, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo nuevo que escuché al Padre Canta a la Mesa es lo siguiente. Él dice: cierto es que esas palabras en el contexto de la consagración solo son pronunciadas por el sacerdote, por el celebrante, en orden a la transustanciación. Esas palabras, cuando el sacerdote las repite, ¿verdad?, por la acción del Espíritu, es cuando se cambia el pan, ¿en qué? En el cuerpo de Jesús, y el vino en la sangre de Jesús. Sin embargo, él dice: nosotros, como asamblea, como laicos, como creyentes, en lo secreto de nuestro corazón, también podemos decir esas palabras. ¿En qué orden en nuestro caso? Dice, es como nosotros se lo decimos en el secreto de nuestro corazón al Señor. Entonces, cuando decimos: esta es mi carne que se entrega por ustedes, estaríamos nosotros diciendo que nosotros también nos estamos entregando. Pero nos estamos entregando no solo a Cristo, sino nos estamos entregando a los hermanos. Estamos entregando la vida por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. Y cuando repetimos la parte de esta es mi sangre, estamos diciendo también que nosotros queremos, aceptamos, estamos dispuestos a entregar la vida, también nuestra vida humana limitada, también nosotros entregamos la vida por los hermanos. Entonces es una manera de manifestar el amor a Jesús en la entrega a los demás. ¿Verdad que es hermoso? Porque nosotros, así como Jesús se entrega, que es nuestro modelo, nosotros también podemos participar de esa entrega que hace Jesús entregándonos a nuestro prójimo. Vamos a volver a lo que el Señor nos decía en la profecía del comienzo del retiro. Vamos a volver para darle carne a lo que estamos recibiendo como enseñanza. Entonces nosotros vamos a ser partícipes de pasión y resurrección. Jesús nos va a hacer como Él. Perfecto. Y según el Papa Juan Pablo II, en el libro que escribe sobre la Eucaristía, dice que Jesús nos transforma en Él fundamentalmente en el amor oblativo, en el querer darnos a los demás, en el querer entregar nuestra vida, como decía Luisita, por los demás. Esa es la transformación a la que Jesús quiere llevarnos a través de recibir su cuerpo y su sangre. Volvamos al comienzo entonces. Jesús nos decía: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Ok, quieres de mí en este estado, pero yo quiero que tú participes más de mí.
dispón tu corazón. ¿Para qué? Para llevarnos a esto, a amar. Amar como Él ama. Amar hasta dar la vida. Amar hasta entregarnos todo. Esa es la finalidad de la Eucaristía. Hacernos perfectos en la caridad, o sea, en hacernos santos como el Padre es santo. Jesús decía, sean santos porque mi Padre es santo. Entonces la Eucaristía persigue llevarnos a la perfección de la caridad, hacernos como Jesús, acercarnos a lo que es Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres eso para ti? Cuando te acercas a la Eucaristía, ¿estás pensando en eso? ¿Estás viendo lo lejos que estás de esa meta y deseas andar ese camino? ¿Quieres en verdad llegar hasta allá o solamente quieres llegar hasta donde estás llegando ahorita y ya estás conforme y ya estás lleno y ya estás satisfecho? ¿Tienes hambre de más? ¿Tienes sed de más? Si tienes hambre de más y tienes sed de más de lo que tiene que darte Jesús, entonces acércate a la Eucaristía y Jesús te va a llenar de su vida, de esa vida que entrega, de esa vida que no es propiedad de Él egoístamente, sino que es de Él para darla, para perderla por los demás. Todavía nosotros estamos en la etapa, y no, yo no me puedo comprometer más porque yo tengo mi vida. Como dicen ahora las parejas, yo tengo mi espacio, yo necesito mi espacio. ¿Qué espacio vas a necesitar si estás picado de macagua? Yo necesito mi espacio. No, en Jesús no hay espacio. Él quiere darse completo. Que el Señor nos ayude verdaderamente a comprender, a creer en lo que nos ofrece y en amar. Aquí funciona la fe, la esperanza y la caridad. Creo en lo que Jesús me ofrece. Espero esa eternidad y esa resurrección que Jesús me ofrece. Amo, deseo ardientemente que eso se realice en mi vida. Y lo busco y lo persigo con toda mi fuerza porque ese es el motivo. Hago de eso el motivo de mi existencia. Que así sea. Amén.